9:24, Iván Sasovsky es tributarista. Iván, ¿cómo le va? Nelson Castro, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nelson. Gracias por el contacto. No, bueno, ¿qué significa esta reglamentación de este impuesto a la renta financiera que hoy ha aparecido, florida y densa en el boletín oficial? Sí, en realidad lo que se reglamenta es todo el impuesto a las ganancias. Ajá, todo perfecto. lo que había quedado pendiente. Recordemos que esta ley salió hace un año ya y tiene vigencia desde el 1 de enero, es decir, es una ley que ya está aplicándose. Lo que pasa es que faltaban conceptos fundamentales que el Poder Ejecutivo tenía que definir. En un contexto muy complicado para lo que es la renta financiera, teniendo en cuenta el alza del riesgo país en los últimos días y un mercado totalmente deprimido. Entonces, este impuesto que había sido propuesto en su momento por Sergio Massa y que había encontrado mayoría en el Congreso, quedó totalmente anacrónico. Era para un mercado que hoy por hoy no representa nada de lo que está pasando en la realidad, y el golpe de una reglamentación de un impuesto de estas características en el mercado podía suponer una sobreactuación de los mercados, y es eso lo que se quiso evitar, y el gobierno hoy sacó una reglamentación con una salida bastante elegante a este problema. ¿Usted lo encuentra así? Porque hay un tema, por supuesto, el tema de la renta financiera era un impuesto que reclamábamos mucho. Yo entre ellos, a partir de un determinado momento, visto en la Argentina el hecho de que el salario paga impuestos y la renta financiera no, disparate, sobre todo la renta financiera del grande, ¿no? De que ahorra 200.000 pesos para algo que seguramente es para algo que necesita, ¿no? Ahora, ¿lo que salió va en ese sentido o no? Lo que salió va en ese sentido. El impuesto, el problema que tenemos en la Argentina siempre es la magnitud de lo que estamos cobrando. Es decir, nadie puede estar en contra de que se cobre un impuesto a los altos ingresos, como nadie puede estar en contra de que se cobre un impuesto a la renta financiera sobre las grandes fortunas que se obtienen de esa forma. Acá lo que se vino a reglamentar de alguna manera es la puesta en marcha de este impuesto. Y lo que se vino a poner como herramienta para morigerar el efecto de este impuesto en este contexto es que todos los rendimientos que se hayan obtenido durante el año 2018 se puedan diferir el pago del impuesto, tomándose esas ganancias como si fuera una especie de pago a cuenta para el impuesto futuro que se genere de impuesto a la renta financiera. Entonces, en un contexto como en el que estamos, se pateó la pelota para adelante, vía reglamentaria, y en definitiva, en el año 2019, nadie terminaría tributando ese impuesto tan discutible. Bueno, importante esto que usted marca, ¿sí? Realmente, ¿tiene la complejidad para ustedes que impresiona o que emerge de la lectura para los que somos legos o no? Sí, es muy complejo de poder entenderlo. La verdad es que los asesores, contadores y abogados tributaristas en el año 2019 realmente vamos a tener que estar inmersos en el análisis de esta normativa, porque son demasiadas normas que modifican todo el statu quo hasta aquí presente, y que además incorporan conceptos que muchas veces son muy contradictorios y difíciles de interpretar. Correcto. ¿Ustedes han podido hacer o hay una idea de cuánto se podría recaudar con toda esta nueva implementación y sobre todo con el nuevo impuesto? El impuesto a la renta financiera generalmente es un impuesto que se cobra en todos los demás países del mundo vía retención, es decir, cuando se paga la ganancia por la obtención de venta de títulos públicos o el cobro de un interés o el devengamiento de un plazo fijo, se retiene. De esa forma es mucho más fácil de cobrar y la recaudación podía llegar a ser algo significativa. En la metodología optada por el gobierno, el propio contribuyente va a tener que declarar el impuesto, con lo cual es mucho más difícil de recaudar. Por lo tanto, los datos con los que
se venían trabajando no son representativos de lo que pueda llegar a ser en 2019 la recaudación por este impuesto, porque además, como digo, lo que hizo el gobierno fue diferir. En el año 2019 no se va a mover ni un peso la recaudación por este impuesto, porque lo que hizo el gobierno para evitar, como digo, una sobreactuación del mercado fue patear la pelota para el año siguiente, y bueno, ya con otra conformación del gobierno y del Congreso también. Claro, perfecto. ¿Están con muchas consultas? Muchísimas consultas, venimos con muchísimas consultas porque, como explicaba hace un momento, la reglamentación de ganancias excede a la renta financiera y también atraviesa a todo el funcionamiento de las empresas. En un primer momento la tasa de las sociedades bajaba de un 35 a un 25%, pero no sabíamos cómo se aplicaba eso, y eso también se reglamentó y se publicó en el boletín oficial de hoy, con lo cual todo lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias fue una gran incertidumbre en el 2018 y realmente una verdadera picardía que generó mucha inseguridad jurídica, que una ley tenga una reglamentación recién un año después de haberse sancionado, algo que venimos criticando sistemáticamente. Dos preguntas finales. ¿Ustedes entienden que la gente va a mantener lo que sea el sujeto de la renta financiera, el depósito a plazo fijo, esto, aquello, o lo saca? No, yo creo que puede haber una reacción en un primer momento de salir de eso, pero con las altas tasas que se mantuvieron y que se van a seguir manteniendo por la política del gobierno, van a seguir siendo atractivos este tipo de instrumentos, por lo tanto la gente va a seguir manteniéndolos a pesar del impuesto a la renta financiera. Iván, ha sido muy claro, muchísimas gracias. Muchas gracias por el contacto, saludos a todos. Iván Sasovsky, tributarista por Continental, 9:31 seguimos.